Muy buenas noches. Hoy tengo que darles un aviso importante, sobre todo a los que se congregan con nosotros normalmente los miércoles. Es algo que ya habíamos anunciado anteriormente. Ya estamos por cumplir 7 años y en todos esos años hemos estudiado la Biblia secuencialmente. Vamos verso por verso, libro por libro. Y había una secuencia entre miércoles y domingo, eran continuos. Lo que veíamos el miércoles lo continuábamos el domingo y luego el miércoles y así sucesivamente. Con el crecimiento que hemos tenido de la iglesia eso se vuelve complejo porque se pierde la continuidad del tema. La gran mayoría de las personas que se congregan en Árbol Plantado, por cuestiones de trabajo principalmente, no pueden venir los miércoles. Entonces, había una discontinuidad entre los estudios que las personas normalmente escuchan los domingos y que no escuchan los miércoles, al grado de que estamos estudiando los fundamentos, donde dejamos un poco de lado el estudio secuencial de la Biblia y nos enfocamos más en una teología sistemática de ver todo lo que la Biblia dice en cada tema que hemos estado viendo en lo fundamental. Que me he topado situaciones donde hay personas que se congregan normalmente los domingos que desconocen cosas que ya hemos estudiado y cosas no muy antiguas, cosas relativamente recientes, las desconocen porque no vienen los miércoles. Ahora se supone que idealmente todos tenían que llevarse el audio y escucharlo entre semana, ¿verdad? Pero en la práctica eso no funciona, no está funcionando. Entonces tenemos dos opciones. O tratamos de educar a toda la gente para que se lleve los audios, o hacemos un cambio. Entonces, se habló entre los ancianos, yo lo había comentado anteriormente en otros temas, hablando con la iglesia en domingo, y se decidió que vamos a experimentar, después de todos estos años, vamos a experimentar este cambio, buscando un beneficio común, alcanzar, digamos, o beneficiar a la gran mayoría de las personas. Y en los miércoles vamos a estudiar un tema distinto y por lo pronto los miércoles vamos a empezar a estudiar el Antiguo Testamento. Nos vamos a enfocar secuencialmente otra vez todo el Antiguo Testamento, en lo que terminamos lo de fundamentos, que aún nos falta mucho por estudiar de los fundamentos. Así que el día de hoy vamos a hacer un alto a lo que estábamos estudiando sobre la iglesia. Y vamos a empezar con Génesis 1. La idea es volver a revisar lo que hace como 3 o 4 años tocamos, que empezamos, si no me equivoco, en el 2014. Empezamos a estudiar con Génesis. Y bueno, ya pasó un buen de tiempo en lo que hemos dejado de analizar estos capítulos y estos libros, así que vamos a empezar otra vez. La idea es ponerlo a prueba y ver si realmente hay beneficio en cuanto a la congregación en general, dado que estaremos implementando 2 tipos de sermones, ¿verdad? Por series o basado en teología sistemática, y el otro por secuencial. Así que vamos a estudiar Génesis 1:1 y hace creo 3 meses estudiamos la doctrina de la creación, pero como estábamos en fundamentos y el enfoque era más la creación del hombre, hubo cosas que dejé en el tintero, por así decirlo, que no tocamos, pero como ahora vamos a ir estudiando con detalle, verso por verso, me da oportunidad de meternos más a esos temas, sobre todo en muchos argumentos que parecen desacreditar la doctrina bíblica de la creación ex nihilo, es decir, de la nada, sobre, por ejemplo, el arca de Noé, preguntas como, ¿había pingüinos en el arca de Noé, sí o no? Y parece una pregunta simple, pero si empiezas a meditarla, empieza a ser compleja, porque dices, ¿cómo había pingüinos? No, porque si tú sigues el relato bíblico, no había polo norte y polo sur. Y si no había pingüinos en el arca de Noé, ¿cómo es que ahorita hay pingüinos en estos lugares de la tierra, verdad? Y dices, bueno, si no estaban en el arca, ¿cómo es que tenemos pingüinos hoy en día? Entonces, ese tipo de cosas que parecen simples, y normalmente tú ves los dibujitos del arca de Noé y ves los pingüinitos y muchos animales que
en sí es imposible que estuvieran en el arca, entonces ¿de dónde vienen los pingüinos? Ese tipo de cuestionamientos vamos a poder estudiarlos con más detalle y tratar de dar un enfoque un poco apologético a lo que vamos a estar estudiando del Antiguo Testamento. Entonces, para efectos del día de hoy, vamos a estudiar la creación y la idea es ver un enfoque claro entre el relato bíblico y lo que a todos se nos enseñó en la escuela. Aún hay cristianos que están de acuerdo con esto que aprendieron en la escuela. Tenemos dos perspectivas, creacionista y evolución darwiniana. Y un punto intermedio que algunos cristianos han abrazado, le llaman evolución teísta. Ahora es importante que entiendas la diferencia entre estos temas porque la gran mayoría de las personas que se dicen intelectuales aseguran que cualquiera que crea en un diseño inteligente o en una creación ex nihilo es un ignorante que cree en cuentos de hadas. Entonces, ya hemos estudiado, incluso cuando empezamos a ver los atributos de Dios, nos empezamos a cuestionar la pregunta de por qué hay algo en lugar de nada. Desde la perspectiva bíblica y desde la perspectiva lógica que ya estudiamos, que si Dios quiere más adelante volveremos a tocar para ver otros temas en cuanto a los primeros capítulos de Génesis, bueno, la gran mayoría de las personas están acostumbradas a escuchar que la evolución, tal como se nos enseñó en la escuela, es algo probado y comprobado. Y eso lleva a desacreditar la narración bíblica, pero cuando tú empiezas a preguntar sobre evidencias de la evolución darwiniana, y quisiera aclarar que la evolución darwiniana es aquella que asegura que toda la vida en el universo se ha generado mediante un proceso no guiado, sino por medio del azar. Es decir, no hay nadie que controle ese proceso, lo único que se requirió fueron los elementos fundamentales, más tiempo, más probabilidad o azar, y entonces de repente las cosas aparecieron. Aseguran que solo había ciertos elementos, se hizo una sopa de estos elementos, una cierta combinación, y con el paso del tiempo unos empezaron a juntar con otros y se volvieron elementos más complejos, y así hasta que se generó la primera célula, el primer indicio de la vida. Obviamente cuando hablamos de esta teoría, nadie puede asegurar que tiene evidencia, ¿verdad? Porque si hablamos científicamente de algo comprobado, tiene que ser observable y repetible. Así que es imposible que observemos o que alguien haya observado este inicio de la vida y sobre todo que sea repetible. Entonces hablan más que nada de evidencia presuposicional, es decir, suponemos que así fue. Y se menciona como evidencia tratando de presentar argumentos de que es muy probable que así sea. Pero cualquier evolucionista honesto reconocería que nadie lo vio y nadie lo puede repetir, ¿verdad? Entonces estamos hablando que estamos en la misma postura que ellos en cuanto a que nosotros decimos que Dios creó todas las cosas, pero nadie lo vio y ninguno de nosotros estuvo ahí y nadie lo puede repetir. Así que estamos en la misma zona. Pareciera que la idea de la evolución tiene bases científicas, pero en este aspecto, en cuanto al origen de las cosas, no tiene ni una sola base científica. Nosotros tampoco. Entonces, no se trata de quién es más inteligente que el otro, sino cómo empiezas a interpretar la información que tenemos a nuestro alcance. Así que la evolución darwiniana asegura que todo existe en el universo sin ningún agente externo. La teoría del diseño inteligente o creacionismo dice que hay, precisamente la palabra diseño inteligente implica que hay un diseñador y que toda la complejidad que vemos ahora no es producto del azar, sino producto del diseño. Ahora, hay puntos en los que se entrelazan la evolución y el diseño inteligente en las que podemos estar de acuerdo. Por decir, cuando alguien habla de la evolución darwiniana, es necesario hacer una distinción entre microevolución y macroevolución. La microevolución se le conoce como adaptación. Es decir, todo ser vivo, bueno, no puedo asegurar que todos, pero los seres vivos manifiestan la capacidad de adaptarse a su medio ambiente. Entonces, cuando Darwin observó en aquella isla distintas
especies de pájaro que variaban solamente en los picos, llegó a la conclusión de que había sido un solo pájaro el que llegó ahí y que empezaron a adaptarse al medio ambiente y se fueron modificando sus picos. Bueno, se supone que Darwin creó esta teoría, pero está comprobado que la tomó prestada de su padre o de su abuelo, quien había formulado primero esta teoría. Pero cuando él encontró que estas especies de aves se adaptaban y daban lugar a otra ave distinta por sus picos, en cuanto a la adaptación, en cuanto a la microevolución, los cristianos estamos de acuerdo. En eso no tenemos ningún conflicto. Las especies se adaptan y eso está comprobado y lo puedes ver y lo puedes analizar y se puede repetir. El punto donde no estamos de acuerdo es en la macroevolución, es decir, que de la nada algo pasó y sin que nadie hiciera, moviera o tuviera poder para hacerlo, las cosas se empezaron a organizar. Es decir, ellos aseguran que si tú hoy en día separases un automóvil en cada una de sus partes, cada tornillo, cada tuerca, cada parte del carro, y le pusieras en un montón, ellos aseguran que si das suficiente tiempo a ese montón, terminará armándose en un carro otra vez. O si tú pusieses todos los elementos que forman un carro por separados en un montón y pasara un tornado, los levantara y los mezclara, dicen que en suficientes iteraciones, o sea, suficientes cantidad de veces que haya pasado eso, en una de esas el carro va a caer armado, listo para que lo prendas. Eso es lo que la macroevolución asegura. Con este ejemplo refleja lo que, según esto, la postura científica cree. Que lo único que se necesita son los elementos correctos, las combinaciones entre ellos y la cantidad de tiempo suficiente para que se forme un ser vivo. Y en mi ejemplo, un montón de piezas, algo que las revuelva lo suficiente, el tiempo necesario y tendrá que aparecer un carro funcional, de manera que tú te subas, lo prendas y te vayas a donde tú quieres. Ahora, esa es la comparación de la postura de la macroevolución. Y todo el mundo está acostumbrado a pensar que eso es lo más sensato. Pero si lo ves en una perspectiva lógica, es prácticamente absurdo que eso pueda pasar. Entonces, cuando hablamos de estudiar Génesis 1, tenemos que tener en mente la idea de que tenemos que responder a la pregunta de por qué hay algo en lugar de nada. Y si nuestros amigos ateos principalmente creen en esta idea de que de la nada viene algo, nosotros tenemos que dar una alternativa basada en la Escritura. Y la alternativa bíblica es que Dios creó todo. Y es lo que leemos, vamos a Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta simple declaración echa por tierra la idea de la evolución darwiniana. Es decir, si tú te consideras cristiano y tú te consideras bíblico, no puedes abrazar la teoría de la evolución darwiniana. Porque la evolución darwiniana asume que no hay Dios. Y lo que dice en el primer versículo del primer libro de la Biblia es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que es imposible que un cristiano que dice que la Escritura es la palabra de Dios, es imposible que él abrace la teoría de la evolución darwiniana. Pero hay cristianos que dicen que hay una mezcla, que la evolución es cierta, pero no como algo que sucedió con el azar y con el tiempo, sino algo que Dios hizo. Es decir, le llaman evolución teísta. Dicen que Dios hizo todas las cosas por medio de la evolución. Es decir, lo que Dios inició al mezclar todos y al poner la fuerza para que con el tiempo se mezclaran los elementos y creara vida, dicen, eso es lo que Dios hizo. Y tratan de conciliar lo que la Biblia dice con lo que los científicos ateos o materialistas dicen. Aquí tenemos que hacer una distinción. El materialismo, y quisiera que me entendieran qué es materialismo. El materialismo afirma que lo único que existe es lo material. No hay nada más. Es decir, yo, al momento en que estoy pensando, mis pensamientos en mi cerebro son reacciones químicas. Es decir, todo tiene una explicación material. No existe el concepto de un alma o de algo ajeno a lo que materialmente existe. Entonces, nosotros los cristianos, cuando te preguntan, ¿qué es un pensamiento?, ¿qué contestas?
¿Qué es un pensamiento? ¿O dónde están los pensamientos? ¿Dónde se guardan? ¿Puedes accesarlos de alguna manera? Es más, ¿un pensamiento existe o no existe? Si dices que un pensamiento existe, estoy refiriéndome a lo material. ¿Un pensamiento existe materialmente o no? Quizás son preguntas que los cristianos no se hacen, ¿verdad? Pero cuando usas o lees Génesis 1 y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, nos está hablando de algo que es metafísico. Y bueno, la metafísica nosotros la asociamos con ovnis, fantasmas y hombres lobo y esas cosas, ¿verdad? Pero en el sentido estricto de la palabra metafísica es aquello que está más allá de lo físico. Entonces todo cristiano es un metafísico. Pero, insisto, no es necesariamente decir que crees en ovnis, hombres lobo, magia negra, no. Lo metafísico es decir, hay algo más allá de lo físico, es decir, no soy materialista. Y cuando hablo de la conciencia humana y de un pensamiento, decimos eso no es material. Eso es más allá de lo material, eso es metafísico. Entonces, cuando dice en el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hablar de la palabra hebrea en el principio, la primera palabra que encuentras en la Biblia es Bereshit, y esa es el nombre del libro, Génesis. Cuando hablas de Reshit, es lo primero en lugar, tiempo, orden o importancia. Entonces, cuando la Biblia dice en el principio, eso implica que antes no había nada, y de repente hay algo. Pero, ¿cómo es que hay algo en lugar de nada? Porque Dios lo creó. De manera que, por definición, los cristianos no somos materialistas. Somos personas que creen en que hay algo más allá de lo material. Por ejemplo, ¿tú eres tu cerebro o eres algo que usa el cerebro? ¿Qué opinas? ¿Te lo habías preguntado alguna vez? Por ejemplo, ¿viste alguna película esta donde crean clones? Y crean clones de sí mismos, entonces se aseguran no morir nunca, porque si creo un clon de mí mismo, este nuevo yo va a tener el mismo pensamiento, los mismos recuerdos que yo, así que me puedo matar a mí mismo y que mi clon siga, y sigo siendo yo. Eso implica que tú eres un cerebro, eres químicos en el cerebro, eres pulsos eléctricos en tu cerebro que si logras hacer una copia exacta, tienes a otro tú. Eso es materialismo. Pero si le preguntamos a un cristiano, ¿quién eres tú? ¿Eres un cerebro o eres algo que usa el cerebro? ¿Qué contestarías? Bíblicamente hablando, no qué crees tú, ¿verdad? Bíblicamente hablando, es claro que cuando tienes a Moisés y a Elías hablando con Jesús, cuando tienes en Apocalipsis a las almas de los decapitados, cuando tienes la idea de la resurrección de los muertos, es claro que no somos un cerebro. Somos algo que usa el cerebro. De manera que si hablas de clonación, de tener un tú idéntico, con los mismos recuerdos, la misma capacidad, todo tú, eso sería imposible, porque tendrías que tener dos tú en dos cuerpos. El cristianismo habla de un alma, de un espíritu, la parte inmaterial de un humano. De manera que si tú creas otro cuerpo idéntico, no va a ser tú en ninguna circunstancia, porque tu alma no puede estar en dos cuerpos a la vez. Entonces fíjate cómo hay distinciones radicales entre el pensamiento bíblico y el pensamiento común científico. Pero la idea de la Biblia y la ciencia, la idea de que estas dos están peleadas no es correcta. Cuando tú estudias desde el punto de vista científico algunas cosas, estás limitado solamente a lo material. Sobre todo que el método científico no te dice cómo deben de ser las cosas, solamente te dice cómo son. Por ejemplo, si tú estudias un fósil de un dinosaurio, ¿puedes saber cómo debían de ser los dinosaurios?
No, sabes cómo era ese en particular, ¿verdad? Y hasta donde puedas llegar, pero más allá del fósil no puedes saber cómo era su ritual reproductivo, cómo eran sus técnicas de caza, si eran individuos que trabajaban en equipo a la hora de cazar como los leones o eran cazadores solitarios. Nada de eso lo puedes deducir de un fósil. Sin embargo, tienes a nuestros amigos ateos que llegan a conclusiones grandiosas, ¿verdad? De que, mira, encontramos este diente y ya hicimos nuestra animación de cómo se veía en realidad. Y te ponen a un humano simiesco y te dicen, ese es el eslabón perdido. Y lo sacaron con mucha imaginación de un diente. Así que cuando vamos a la Escritura tenemos que tener en claro que podemos ser analíticos en cuanto a lo que la Escritura enseña y compararlo con lo que la ciencia afirma y tener que sacar una conclusión razonable en cuanto a lo que leemos de la Escritura. Entonces, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no vamos a desconectar nuestro cerebro de nuestro pensamiento lógico o de nuestro razonamiento, sino que tenemos que partir de la información bíblica para razonar lo que está pasando. Es decir, si la Escritura es la palabra de Dios, ¿cómo le haces tú para entender lo que alguien dice? Si alguien te da un mensaje, escuchas ese mensaje y ¿qué tienes que hacer para poder hacer algo con el mensaje? Razonarlo, ¿verdad? Si alguien te dice, ve a la tienda, tú escuchas el mensaje, pero para que vayas a la tienda, ¿qué tuviste que haber hecho con el mensaje? Razonarlo, entenderlo y razonarlo. Cuando vemos la Escritura y encontramos esto, es exactamente lo mismo. Dios nos está diciendo algo en su palabra y tenemos que razonarlo para ver cómo lo entendemos y cómo lo aplicamos. Entonces, cuando vemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, quisiera que viéramos que la palabra Dios es Elohim, que viene de Eloah, que se traduce como Dios, de manera que Elohim es el plural de Dios, dioses. Pero también lo encuentras en la Escritura, donde se usa para hablar de reyes o jueces. Así que hablar de Elohim en la Biblia no siempre se refiere a Dios. Puede referirse al rey o a los jueces que gobiernan una ciudad o un pueblo, una nación. Encontramos que aquí, obviamente, en este punto no hay jueces ni reyes, ¿verdad? Solamente está Dios. Y cuando hablo en plural, eso nos conecta con lo que vimos en Juan, capítulo 1, hace tiempo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Nada de lo que ha sido creado fue hecho sin el Verbo. Ahora, nos dice también, leamos el versículo 2, la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas. Así que tienes la palabra Elohim en plural, tienes la información que nos dio el apóstol Juan de que el Verbo fue el que creó todas las cosas, y que el Verbo es distinto a Dios, el Padre, y en Génesis 1 tienes al Espíritu Santo sobre la faz de las aguas. Por consecuencia tienes a la Trinidad mencionada desde los primeros dos pasajes de la Escritura. En el principio creó Dios, eso está en plural, y luego ves al Espíritu Santo, y luego con la revelación que nos da Juan en el Nuevo Testamento, tienes a la Trinidad desde el primer versículo de la Biblia. Y cuando nos dice que la tierra era un caos total, y las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, obviamente la Escritura no nos habló sobre cómo se creó el abismo ni la superficie de las aguas, ¿verdad? Hay un salto importante ahí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra cielos, aquí la tengo, es Shamayim, se traduce como cielo visible donde están las nubes o morada de Dios. O sea que el cielo puede ser el lugar que indica el plano espiritual donde está Dios o el cielo que ves con los ojos. Dice que creó la tierra, la palabra tierra aquí es Eretz, que se traduce como territorio, tierra, lo opuesto a los cielos. Entonces, cuando dice que creó los cielos y la tierra, hablamos de la expansión que puedes ver, aunque sabemos que más adelante se va a crear esa expansión. Así que no nos está hablando de dónde están las nubes. Cuando usa aquí la palabra cielos, ya que todavía no se crea la expansión donde están las nubes,
La única traducción que queda es la morada de Dios. O sea, que cuando habla de los cielos y la tierra, está hablando del plano espiritual, donde está Dios, y lo terrenal, que es la tierra. Y eso es interesante porque si vamos a Job 38, versículo 4 al 7, Job 38, 4 al 7 dice: ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo si de veras sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir. ¿Sobre qué están puestos sus cimientos o quién puso su piedra angular? Mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría. Fíjate, nos dice que mientras los ángeles gritaban de alegría, Dios estaba poniendo los fundamentos de la tierra. ¿Cuándo fueron creados los ángeles? Si tú sigues Génesis capítulo 1, nunca menciona a los ángeles, para nada. ¿Verdad? Crea la luz, y luego separa las aguas de las aguas, y luego hace que crezca la hierba verde, y luego pone astros, y luego crea a los seres vivientes, crea al humano, viene el día de reposo, el séptimo día, y se acabó toda la creación, y nunca se menciona los ángeles. Así que lo que podemos entender es que, dado que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, eso implica que todavía no había nada del orden que vemos que se fueron creando en los días posteriores. Puede ser entonces que la palabra cielos hable de la parte espiritual, y eso implicaría que lo primero que Dios creó fueron los seres espirituales. Y más adelante en Fundamentos vamos a estudiar la doctrina de Satanás. ¿Quién es Satanás? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su origen? Y todo eso. O los seres espirituales. Pero en este punto, por lo que Dios le dice a Job, nos da a entender que cuando Dios está poniendo los fundamentos de la tierra, los ángeles se estaban regocijando por lo que sucedía. Entonces, vemos que cuando analizamos que Dios creó los cielos y la tierra, y luego seguimos con las palabras en hebreo, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Algunos piensan que las tinieblas son los demonios, que ya había seres malvados ahí. Pero aquí la palabra tinieblas es el hebreo que se utiliza para oscuridad, lo opuesto a la luz. Que no está hablando de seres espirituales malvados. Nos está diciendo que no había luz, todavía todo era oscuridad. De hecho, lo primero que Dios crea después de esto es: y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Entonces, cuando nos habla de oscuridad, no podemos hablar de ángeles rebeldes y todo eso, porque no hay nada de eso en el contexto, ni siquiera en la palabra hebrea. Cuando nos dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, la palabra abismo se traduce como mar, abismo, profundo, masa creciente de agua, profundidad del mar. Ahora sabemos que los mares o el mar fue creado hasta después. Así que no puede estar hablando del mar antes de que separe las tierras de las aguas. Así lo que nos queda es con algo profundo, un abismo. Algunas veces en la Biblia se le dice al mar como el abismo, por la enorme profundidad. Pero aquí ya se vuelve complejo. Dios crea los cielos y la tierra. No hay orden en la tierra, pero sí hay aguas, ¿verdad? Y se le llama abismo. El Espíritu de Dios se mueve sobre la superficie de las aguas. Habla de algo muy profundo que tiene un límite donde el Espíritu Santo se mueve. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo interpretamos? Bueno, para eso hay que ir al contexto histórico. Y desde la mente de Moisés, quien lo escribió, con el conocimiento que había hacia ese entonces, el universo para ellos consistía Para ellos esto era el universo. Está el lugar donde viven los seres vivientes, está el abismo, que consideraban que era abajo de todo eso, el mar, en cierta forma, digamos que aquí está el agua, tenía acceso al abismo, y el cielo, donde estaba Dios y los ángeles.
Ahora, nosotros, cuando hablamos del universo, no hablamos de algo así, ¿verdad? Decimos que este es el planeta Tierra, ¿verdad? Y estamos en un orden donde tenemos Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, ¿verdad? Y estos giran alrededor del Sol. Y este sistema solar es uno en una infinidad de sistemas solares de distintas galaxias. Y cuando hablamos del planeta Tierra, lo que está fuera le llamamos espacio exterior, ¿verdad? Bueno, este concepto del espacio exterior no existía en los tiempos en los que se escribió Génesis. Para ellos, esto era toda la creación. Aquí en el cielo, ellos literalmente creían que era una cúpula rígida. Ellos creían que aquí había algo. Y en esta cúpula se colgaban las estrellas. Y la luna y el sol estaban pegados a esa cúpula y giraban en esa cúpula. Ellos no entendían nada de lo que nosotros ahora sabemos que hay. Así que cuando leemos Génesis 1, no podemos tratar de encontrar esto, porque ni estaba en la mente de Moisés, en la mente de nadie en aquel lugar. Claro, Dios ya lo sabía, pero recordemos cuando estudiamos los fundamentos, cuando Dios habla con el hombre, utiliza el lenguaje antropomórfico y limitado también, está limitado al conocimiento del hombre. Si Dios quiere darse a entender con personas que creen, que saben que según su conocimiento esto es lo único que hay, y Dios les quiere transmitir que Él es el creador de todo, va a utilizar los elementos que ellos entienden para que su mensaje sea recibido. No tendría caso que les dijera conceptos que nadie en el mundo en ese entonces conocía ni se imaginaba. ¿Ok? Entonces cuando nos habla que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, desde ese punto, lo que ellos ven como creación solamente es el agua profunda que da el abismo. No había nada más. No podías hablar de cúpula de cielo, nada. Lo único que era, que ellos imaginaban una enorme masa de agua tan profunda como no podías imaginar, que es el abismo. Entonces nos dice, la tierra estaba desordenada, vacía, no había luz y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Entendiendo este esquema del universo para ellos, Génesis empieza a tener claridad. Esto hay que borrarlo de nuestra mente en el sentido de que no podemos tratar de encontrarlo en Génesis 1, porque no existía en la mente de ningún ser humano. ¿Ok? Entonces decimos, ¿qué era? Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. O sea, acá estaba todo oscuro. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Esto es lo único que ellos entendían en esta parte, ¿verdad? No hay orden, es un caos. Y de ahí empieza la narración de cómo Dios empieza a poner orden a todo lo que hay ahí. ¿Ok? Regresemos al pasaje. Génesis 1, 3 al 5. Dice, y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Y vino la noche y llegó la mañana, ese fue el primer día. Ahora, nuestros amigos escépticos cuando leen este pasaje dicen, a ver, creó Dios la luz, ¿verdad? ¿Cómo entendemos hoy la luz? ¿Qué es la luz? Un flujo de fotones que tiene una velocidad supuestamente limitada, ¿verdad? Y supuestamente es constante. Nadie sabe si realmente es constante porque nadie lo ha comprobado con hechos. Se asume, Einstein en su teoría de la relatividad asumió que es constante y ya, nadie lo ha comprobado. Es algo que la gente cree. Y te lo digo porque se burlan de los cristianos de decir, ay, ¿tú te crees que así fue?
Pues igual que tú, ¿verdad? Tú piensas que la velocidad de la luz es constante y nadie lo ha comprobado, ¿verdad? También te lo crees simplemente porque alguien hizo cálculos y asumió que así era y esos cálculos coinciden muy cercanos a la realidad, es probable que así sea, pero nadie lo ha comprobado. Entonces, cuando dice aquí que Dios creó la luz, que existe la luz y la luz llegó a existir, ¿de qué estamos hablando? ¿Creó Dios esa luz, lo que nosotros percibimos como luz, o no? Y aquí tenemos que tener cuidado. No está hablando de la luz que nosotros entendemos. La Biblia nos da la propia definición. ¿Cómo llamó a la luz? Día. Entonces, ¿qué era la luz? No es el flujo de fotones que nosotros pensamos. Era un periodo iluminado. A la luz llamó día y a las tinieblas noche. Entonces, ¿creó Dios la luz visible o invisible? No. Creó un periodo de tiempo iluminado y un periodo de tiempo oscuro. La palabra día, yom, es periodo de tiempo. La palabra noche es opuesto al día. Entonces, ¿qué fue lo que creó Dios cuando dijo que exista la luz? Vamos a empezar a apuntarlo. Día 1, ¿qué creó? Hay un periodo iluminado y un periodo oscuro. ¿Qué fue lo que empezaron a la comprensión de alguien de aquí? Cuando dice, creó un periodo iluminado y un día oscuro, ¿qué fue lo que creó? Tiempo. ¿Me explico? Acuérdate que estamos tratando de pensar como una persona de este tiempo, ¿verdad? Cuando lees que creó la luz, no le puedes meter términos modernos. Y la propia escritura dice, a la luz le llamó día y a las tinieblas noche. Y la palabra en hebreo para tinieblas es oscuridad. Entonces tenemos un ciclo de tiempo definido. Día y noche. Hay tiempo. Puede ser contabilizado el tiempo. Si siempre estuviese iluminado, no tendríamos el concepto de tiempo que tenemos hoy en día. Si siempre estuviese oscuro, no tienes ese concepto. De hecho, eso es un problema que enfrentan las personas que son encerradas por largos periodos de tiempo donde no hay luz. Pierden noción del tiempo. No saben si es día, noche, cuánto tiempo ha pasado. Se vuelven locos simplemente porque no tienen noción del tiempo. Cuando hablas de un periodo iluminado y un periodo oscuro, está hablando de medición del tiempo. Ahora, eso es totalmente distinto a la eternidad. Antes de que Dios creara las cosas no hay tiempo, no hay pasado, presente ni futuro. Cuando Dios crea los cielos y la tierra y ordena que haya un periodo de día y un periodo de noche, estás hablando de algo que en la eternidad no hay. Hay tiempo, y si hay tiempo y todo lo que crea en el tiempo, todo está sujeto al tiempo. Es importante ver que sin tiempo no existiría la humanidad, ¿verdad? Ok. Ahora, Génesis 1, 6 al 8. Dice, y dijo Dios que existe el firmamento en medio de las aguas y que las separe. Y así sucedió. Dios hizo el firmamento y separó las aguas que están abajo de las aguas que están arriba. Al firmamento Dios lo llamó cielo y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el segundo día. Ok, aquí la palabra, cuando nos dice, separó las aguas que están abajo de las aguas, en el versículo 8 dice, el firmamento Dios lo llamó cielo. La Reina Valera 60 dice, y llamó Dios a la expansión cielos. Y aquí la palabra expansión habla de firmamento o expansión, y ellos decían que separó las aguas de abajo de las aguas de arriba, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucedió aquí según la visión de aquel entonces? Parte de las aguas que había abajo, ellos visualizaron que se crea esto, donde aquí arriba también había aguas.
Dicen, y a la expansión entre las aguas de abajo y las aguas de arriba llamó cielo. ¿Qué creó en el segundo día entonces? ¿Para qué es esta expansión? Piensa, la tierra está desordenada. Sabemos nosotros por adelantado que Dios va a crear vida, ¿verdad? ¿Qué es lo que se necesita para sustentar la vida como la conocemos? ¿Para qué sirve esto con relación a la vida en la tierra? ¿Para qué nos sirve toda esa atmósfera donde están las nubes y está el aire? ¿Para qué sirve? Para el clima. Para hombres de aquel entonces que vivían en gran medida de las cosechas y de las plantas, el clima es fundamental. De hecho, sigue siendo fundamental, pero para nosotros es transparente, ¿verdad? Tú dices, oye, se me antoja algo del campo y vas y lo consigues en una tienda de conveniencia. Pero si no pudieses hacer eso y tuvieses que cosechar tus propios alimentos, no estarías preocupado si va a llover o no por la ropa que te vas a poner o el tráfico que se va a hacer. Tu preocupación estaría en cómo va a estar el clima para que puedas comer. De hecho, no puedes hablar de comida ni de vida sin clima, ¿verdad? Si no tenemos un ambiente de donde respirar y todo eso que se enfría, que se calienta y los ciclos que hay, no puede existir la vida en la tierra. Así que en el segundo día Dios preparó todo para que se creara o para que la vida pudiese tener, pudiese existir la vida, habla del clima. Luego, Génesis 1, 9 al 13. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Entonces, ahora sí, ya no es pura agua. Vamos a imaginarlo así. Aquí hay una expansión con toda la tierra junta, todo lo seco junto y lo demás separado, que son las aguas de abajo, ¿verdad? Tienes tierra y tienes mares. Y en el, digamos que científicamente hablando, tiene un nombre, eso le llaman Pangea. ¿Lo habías oído? El megacontinente del cual se supone todos los continentes actuales forman parte. O sea, toda esa fracturación por movimientos de placas tectónicas fue separando lo que ahora se llamamos continentes, pero si tú los juntaras, todos se embonan como una sola. Bueno, la Biblia dice que originalmente todo es un solo conjunto de tierra y lo demás es agua. Y luego dice el versículo 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto que da fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Ok, ¿qué creó en el día 3? ¿Para qué es todo eso que separó? ¿Para qué separó lo seco? Para que hubiese plantas que dan fruto, y al principio todos eran herbívoros. Entonces en el día 3 tienes la comida, ¿verdad? Entonces el tiempo lo hizo Dios, el clima lo hizo Dios, la comida la hizo Dios. Tienes lo que se requiere para que haya vida, ¿verdad? Porque si tú tienes que las plantas requieren que sean sembradas y cosechadas, a fuerza necesitas tiempo y clima, ¿verdad? Y un lugar donde vas a sembrar. Entonces, según el concepto de aquel entonces, la tierra está lista para recibir vida. Ya tiene todo lo que se necesita, ¿verdad? Y en contraste con las culturas paganas de aquel entonces que tenían deidades para específicas cosas, el dios de la fertilidad, el dios de las plantas, el dios de los cielos, todo ese tipo de cosas, la Biblia contrarresta todas esas creencias paganas y dice, tiempo, clima y comida es obra de Dios, uno solo. No tienes múltiples dioses ni nada de eso, todo es obra de Dios.
Y veamos que los días que siguen tienen relación con esto mismo que ya creó, con esta base principal. Génesis 8:22, vamos a leer este pasaje, dice: mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, y días y noches. O sea, Dios estaba asegurando que eso no va a cesar en la tierra nunca. Y fue lo que creó en los primeros 3 días. Cuando dice, habrá siembra y cosecha, ¿a qué día hace referencia? A este, ¿verdad? Cuando dice frío, calor, verano e invierno, ¿de qué nos habla? Del clima. Y días y noches, del tiempo. Dijo Dios, esto está asegurado, siempre. Tiempo, clima y comida. Eso, dice, está asegurado, mientras la tierra exista. Ojo, y esta pregunta puede ser polémica. ¿Puede un cristiano preocuparse con esto del calentamiento global, de que se va a acabar la comida en la tierra? ¿De que las estaciones van a dejar de ser y va a ser solamente algo continuo? ¿Que vamos a echar a perder lo más básico y funcional de la tierra? Bueno, si Dios dice que mientras la tierra exista habrá eso, ahora, ¿significa que puedes ser negligente y maltratar el planeta como tú quieras? Creo que no, porque la Biblia nos llama a ser buenos administradores de lo que se nos ha dado. Pero un punto es que ningún cristiano puede perder la esperanza o decir, este mundo se va a acabar, ajeno a lo que Dios ha revelado, ¿verdad? ¿Sabes? Cuando yo estaba pequeñito, me acuerdo que me decían, ya no hay lugar, casi no hay lugar para que la gente viva. La tierra se está llenando, hay que hacer algo. Y yo me imaginaba, bueno, como yo nomás estaba aquí en la ciudad, yo me imaginaba que todo estaba lleno. A donde yo volteaba veía lleno. Y yo decía, ¿y cuando crezca qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? No, pues hay que buscar irnos a la luna, algo, porque aquí ya está lleno. Y bueno, conforme vas creciendo y empiezas a hacer viajes en carretera, te das cuenta de las enormes cantidades despobladas que hay. Y dices, pues no, que ya estamos llenos. ¿Cuál llenos? Hay muchísimo, todavía muchísimo espacio. Es más, hay zonas en el planeta Tierra que ningún ser humano ha pisado. No saben qué hay ahí. Pero yo me acuerdo que en aquellos tiempos se hablaba de que ya la explosión demográfica ya estaba llenándose todo. Como ahora encuentras otro tipo de corrientes que aseguran que ya está el mundo por acabarse. Y bueno, mientras la Tierra exista, eso no va a dejar de haber. Ahora, Génesis 1:14 al 19. Y dijo Dios, que haya luces en el firmamento que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y sucedió así. Dios hizo 2 grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios colocó en el firmamento los astros para alumbrar la tierra. Los hizo para gobernar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios consideró que esto era bueno, y vino la noche y llegó la mañana y fue el 4º día. Ok, en este 4º día agregó cosas a algo que ya había creado, ¿verdad? Al firmamento le agregó las estrellas y los astros, pero nótese que dice, las puso en el firmamento. Ellos pensaban que aquí las había puesto. Dice, oye, ¿por qué no se ven más grandes que las otras? Porque había una grandota y una chiquita. Y el sol, pues aquí, por aquí me imagino que estaba el sol, se veía más grandote, y la luna por acá más chiquita. Pero ellos pensaban que estaba fijo en el firmamento, en esta cúpula. Y cuando tú ves que pasaban, pues ellos imaginaban que giraban alrededor de la tierra. El sol sale y el sol se pone, ¿verdad? Todavía se usa ese concepto hoy en día. Sabemos que no es verdad que el sol salga y se ponga. Pero desde la perspectiva humana, desde alguien que está aquí en la tierra, dice, pues el sol sale y el sol se pone. Bueno, en aquel entonces, partiendo de la observación simple, pues dicen, pues esas cosas siempre pasan por los mismos lugares, siempre tienen la misma ruta, obviamente según las estaciones,
Así que han de estar pegadas al firmamento. Y en esto dice, bueno, fue Dios quien las pegó ahí. ¿Ok? Nos dice que esas luces son para separar el día y la noche. Tiene que ver con el tiempo, ¿verdad? Y para alumbrar. Para las estaciones también tienen que ver con el clima. ¿Verdad? Entonces, Dios puso herramientas útiles en el cielo. Señales de las estaciones, días, años. Ya puedes hablar de algo más civilizado, ¿verdad? No nada más es luz y oscuridad, luz y oscuridad. Ahora tienen todos los seres humanos algo más que estar analizando. Porque el contemplar el cielo es algo que ha traído la humanidad desde siempre, ¿verdad? ¿Alguien ha visto la Vía Láctea así a ojo desnudo, como dicen, sin telescopios ni nada de eso? ¿Alguien? Nadie. ¿Quién la ha visto así, a simple vista, la Vía Láctea? ¿Cómo le hiciste para verla? Pues te vas lejos del alumbrado público, ¿verdad? Normalmente un viaje en carretera, cuando no hay nada, te detienes y si el cielo está despejado y no hay luna, vas a poder verlo. Y es impresionante. Ahora imagínate, tienes a los humanos que siempre han estado contemplando eso y ven cómo se mueven y todo, dice, esos son para señales, para los días, las estaciones, los años. Son herramientas útiles para ver cómo va pasando el tiempo, para que le sirva a la humanidad. Igualmente, si tú has tenido oportunidad de ver la Vía Láctea, cuando vas en carretera y hay luna llena y no hay nubes, tú puedes apagar las luces del carro y como quiera está todo iluminado. No sé si te acabo de experimentar eso. Puedes bajarte a caminar y no necesitas linterna porque todo está iluminado con la luna llena. Bueno, lo que nos dice aquí es que Dios las crea con ese propósito de herramientas. Ahora, ¿estará ahí el destino para los escorpión, los Tauro, los Libra, Piscis? ¿Qué opinas? Ahora, la humanidad está obsesionada con tratar de ver el futuro ahí, ¿verdad? Dicen, sí, pues no fue una estrella la que guió a los magos del Oriente y los llevó a donde estaba Jesús. ¿Fue una estrella o algo que parecía una estrella? Porque si fue una estrella y los guió exactamente al lugar, ¿cómo le hicieron para ver algo? Una estrella que se paró justo, ¿cómo iban a saber que se paró justo ahí? Si tú la ves igual, no importa si estás aquí a miles de kilómetros a distancia. Ojo, aquí es claro que fueron puestas por señales, ¿verdad? No que ahí está tu futuro porque naciste en un mes determinado, ¿verdad? Eso no tiene ningún sustento bíblico. Versículo 20 al 23. Y dijo Dios que rebosan de seres vivientes las aguas y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento. Y creó Dios los grandes animales marinos y todos los seres vivientes que se mueven y pululan en las aguas y todas las aves según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra. Y vino la noche y llegó la mañana y fue el quinto día. ¿Ok? ¿Qué agregó a lo que ya había creado? Seres vivientes y aves, o sea, peces y aves, ¿verdad? Sobre lo que ya había creado, peces sobre las aguas, aves en los cielos. En la tierra todavía no hay seres vivientes, ¿verdad? ¿Te fijas? Partiendo de estas tres cosas, los siguientes días es solo agregarle algo a lo que ya hizo. Génesis 1, 24 al 25. Y dijo Dios que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie. Y sucedió así. Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles según su especie, y Dios consideró que esto era bueno. Entonces ahora empieza a darle vida al lugar seco, ¿verdad? A la tierra donde estaban las plantas. Y prácticamente podemos separar este sexto día en la vida sobre la tierra y el ser humano. Versículo 26 al 27. Y dijo, hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo,
sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Entonces, crea los seres vivientes terrestres y hay una distinción entre el humano y todo lo demás, ¿verdad? Ahora, cuando nos dice que tenga dominio, la palabra dominio es gobernar o dominar. Fíjate bien, cuando ya está toda la tierra llena de seres vivos. ¿Esta es una jirafa? Después de que ya tiene todo vida, hay vida en el firmamento, hay vida en las aguas, hay vida en la tierra, ¿verdad? Tienes tiempo, tienes clima, tienes comida. Crea al ser humano y dice, tú vas a gobernar sobre todo. Del firmamento para abajo, el hombre tiene dominio, ¿verdad? Sobre estrellas y eso, nada que ver. Pero podemos ver entonces, a este punto, que cuando Dios encontró la tierra desordenada y vacía, y dice, sea la luz, y crea el tiempo, ¿cuál es el propósito que tiene al empezar a crear todas estas cosas? Poner al hombre para que gobierne. ¿Ok? Sabemos, por lo que ya estudiamos los atributos de Dios, que Dios es omnisciente, ¿verdad? Todo lo sabe. Así que es imposible pensar que Dios creó la luz y dijo, ¿qué más? Vamos a hacer, y como si se le hubiese ocurrido conforme fue creando, no, eso es absurdo. También la Biblia dice que Dios es sabio. Entonces, si es omnisciente, lo conoce todo, y cuando Él dice que es sabio, la sabiduría implica saber cómo. Entonces, cuando Dios hace todas las cosas, lo hizo con pleno conocimiento y con sabiduría, implicó, sabía cómo hacer lo que se había propuesto hacer, y cuando ves que el ser humano está puesto ahí para gobernar, entiendes que todo fue creado para llegar al punto en que el ser humano lo gobernara. En la mente de Dios, al principio, estaba el plan de crear al hombre para que gobierne sobre todas esas cosas. Entonces, cuando nos dice aquí que deben dominar y señorear sobre todo lo que está mencionado ahí, se entiende que nos dice que a imagen de Dios lo creó. Ningún de los animales que está ahí ni señorea ni gobierna, solo el ser humano. Así que hay una distinción. El humano es el único a imagen de Dios. Todos los demás seres vivos no. Ninguna creación se dice que sea a imagen y semejanza de Dios, excepto el ser humano. Tanto hombre como mujer. No nos dice más sobre la distinción, ¿verdad? Pero podemos deducirla. ¿Cuál es la diferencia entre un ser humano y un animal? ¿Alguien que me diga una de perdido? Razonamiento. Ahora, ¿los animales razonan? ¿No? Bueno, ¿no te ha tocado ver este experimento? De que ponen un tubo largo, lleno... A ver cómo está, no. Ponen un tubo largo vacío y ponen un pedazo de carne al fondo y ponen un bote con agua. Y le piden a bueno, no se lo piden, ¿verdad? Ponen a un simio ahí. Y ponen a un niño, no me acuerdo de cuántos años era, creo como 3 o 4 años. Y le piden que saque el pedazo de comida que está ahí. Y viene que pues el niño busca y nunca supo cómo, mientras que el simio llega, le echa el agua al tubo, la comida que estaba ahí flota, hasta que se la come. ¿Razonó o no? ¿Sí has visto cómo los cuervos resuelven problemas? Ponen una cerca donde el cuervo no puede pasar y ponen cerca un cacho de comida y una varita. Un pedacito así de un palo. El cuervo intenta llegar, no, ve la vara y con la vara y el pico arrastra la comida hasta que está a su alcance y se la come. ¿Tuvo que razonar o no? ¿Has visto estos pájaros que aprendieron? No se sabe cómo aprendieron, nada más ves el comportamiento. Van y buscan un pedazo de
En ese caso que vi era un pedazo de pan, y ese pan se acercaron a un río y avienta el pedacito del pan y está esperando a que los peces se acerquen. Cuando se acercan y le comen tantito, agarra el pedazo de pan y luego lo vuelve a poner. Cuando ve que los peces lo empiezan a mordisquear, agarra el pedazo del pan y luego lo vuelve a poner y genera confianza en los peces. Cuando llega el momento en que un pez suficientemente grande para su agrado llega y está mordisqueando, ya no le interesa el pan, sino que agarra el pez. ¿Razonó o no? ¿Has visto estos simios que para comer un fruto muy duro que no pueden abrir, se encontró que tienen una piedra especial con otra piedra especial donde ponen el fruto y luego con la otra piedra le dan de pedradas hasta que lo abren? ¿Razonan o no? ¿Qué opinas? ¿Has visto las leonas cazar en conjunto? ¿Cómo se organizan? ¿Quién va al frente, quién va a la retaguardia y quién espanta a los ciervos? ¿Cómo? ¿Razonan o no? Claro. Tiene que haber un razonamiento en sus cerebros para poder resolver las cosas que resuelven. ¿Has visto cómo hay orangutanes que hablan en lengua de señas? ¿Cómo lo hicieron? Necesariamente tiene que haber algo de razonamiento. ¿Qué otra cosa nos diferencia de los animales? ¿Quién me dice? Inteligencia. ¿En qué aspecto? Creatividad. Ok. Creatividad. ¿Qué me dices de los grandes construcciones que hacen las termitas, que alcanzan a veces hasta 3 metros de altura? ¿Cómo es que generan una base suficiente, una estructura suficientemente capaz de soportar ese peso, que no importa que llueva y lo que pase se mantiene en pie? Las abejas al construir su panal, ¿por qué en forma hexagonal? ¿Sí sabías que esa es la forma más eficiente de almacenar cosas? Cuando están en un lugar con poco espacio, acomodan el panal de una manera. Cuando están en otro lugar con otro espacio, lo hacen de otra manera. ¿Son creativos o no? Hay cierto grado de creatividad, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? ¿Cómo? Conciencia. Ok, hablemos de la conciencia. ¿Son conscientes los animales o no? A eso sería moral, ¿verdad? Pero vamos primero con la conciencia. ¿Son conscientes los animales o no? O sea, ¿están conscientes que están en algún lugar o no? Por ejemplo, está comprobado que si un elefante se ve al espejo, sabe que es él. Pero hay otros animales que se ven en el espejo, y de hecho tú puedes ver un chorro de videos en internet donde el gato se está peleando consigo mismo en el espejo, ¿verdad? O un perrito se ve al espejo y se ladra. Pero hay algunos simios que se ven al espejo y saben que son ellos. ¿Están conscientes? ¿O no? Dices, bueno, entonces, ¿dónde está la diferencia? Aquí habla de la moral. Cuando hablamos de moral, aquí sí es una parte que es muy difícil de explicar en el reino animal. Porque ¿es inmoral que el león mate a la cebra? ¿O no? ¿Es inmoral que el nuevo macho alfa mate a los cachorros del macho anterior? ¿Es bueno o es malo? Cuando hablamos de moral tenemos que definir que hay bien y que hay mal. Y puedes hablar de una moral relativa. Dicen, es bueno porque elimina la competencia. Es bueno para el león, pero para el cachorro. Ahora, son morales, es decir, ¿por qué, por ejemplo, algunos grupos de simios se protegen a sí mismos en su manada, pero no protegen a los de otras manadas? Por ejemplo, tú ves, dicen, mira la mamá osa, cómo lucha y defiende por sus cachorros, ¿verdad? Dicen, qué buena es. Pero si esa mamá osa se encuentra a otro oso que quiere atacar a los cachorros
y mata a ese oso, ¿sigue siendo una mamá buena o no? Si tú vas pasando y viene la mamá con sus cachorros, tú no le haces nada a los cachorros, pero ella considera que estás muy cerca y te mata, ¿fue una buena mamá osa o no? Dices, caray, ese es el problema de nuestra sociedad, ¿verdad? Que ha humanizado a los animales, ¿verdad? Hay perrijos. Hay mucha gente que tiene perrijos, o gatijos, o lo que sea, que tengan y los tratan como si fuese una persona. De hecho, hay fiestas. No sé si has visto esos videos. Hay quienes organizan la fiesta para el perro y le hacen su pastel, sus velitas y se lo dan al perro y le cantan las mañanitas y están acostumbrados a ver a esos animales como similares a nosotros. Pero pensemos en esto. Cuando hablamos de la moral, tendríamos que hablar de un estándar. Algo que es bueno o malo independientemente de quién lo haga. Por ejemplo, ¿es bueno matar a bebés por diversión o es malo? Dices, bueno, pues si a mí me divierte, ¿por qué va a estar malo? Para mí es muy bueno. ¿Aceptarías que es relativo a la persona si piense si es bueno o malo matar bebés por diversión o es definitivamente malo? Ese es el punto. Tú puedes tratar de encontrar una moral en los animales, pero lo único que vas a encontrar es una moral relativa. Según su condición, según su tribu, según su especie, según su manada, se va a comportar, pero en otras formas no. Pero otro animal se va a comportar distinto. Dicen nuestros amigos de la comunidad homosexual que la homosexualidad es tan natural que incluso en los animales se presenta. Changos con changos, leones con leones. Dicen, eso es natural. ¿Sí? Bueno, también el incesto. Y también matar a los hijos de un matrimonio previo, en el caso de los leones. Y si eso está en el mundo natural, ¿también debe ser natural para nosotros? Pues claro que no. Así que hay una clara distinción entre el humano y el animal, sobre todo cuando hablamos de una moral objetiva. Algo es bueno para todos, independientemente si te gusta o no, y algo es malo para todos en común, independientemente si te gusta o no. Matar niños, bebés por diversión es malo. Y el que diga que es bueno, lo juzgamos de loco. ¿Verdad? Cuando hablamos de del arte, ¿qué opinas? ¿El género animal, el reino animal, produce arte? ¿Una pieza sinfónica? ¿La encuentras en el reino animal? ¿Sí? No. Los animales, si hablas de las aves, pues hablan para comunicarse, ¿verdad? Para atraer pareja, nunca para deleitarse, ¿verdad? Obras de arte, esculturas, simplemente para apreciar la belleza de eso. Claro que no, eso es algo que el reino animal no tiene. Conciencia de sí mismo. Una cosa es tener conciencia y otra es ser consciente de ti mismo. Por ejemplo, imagínate que el león dice, mira, siempre estamos atrás de las cebras. ¿Por qué no cambiamos el método y hacemos aquí como una especie de corral y nos traemos unas parejas de cebras y dejamos que se multipliquen? Y en lugar de andar correteándolas, pues vas y sacas una del corral. Sabes que no te puedes comer a la última pareja porque te quedas sin nada. Así que, ¿por qué no tenemos un plan de reproducción para que haya suficientes cebras para todos y no tener que andar correteándolas? Eso nunca lo va a hacer el león. El león siempre las va a estar persiguiendo y nunca va a estar consciente de sí mismo, analizando lo que hace y determinando si hay una mejor forma de hacerlo y cómo mejorarlo. Eso no existe en el género animal. La belleza, ¿existe en el reino animal? ¿Sí o no? Dices, bueno, pues hay hembras que les gustan ciertos machos, ¿verdad? Pero porque están guapos o por otra cosa. Ahí está, sabes que hacen un bailable acá chido. Se mueven rápido y los colores y las alas y no sé si ves los videos, eso la hembra está viéndolo.
Y si se queda es porque le gustó el show, si no, se va a otro. Y pasan como a algunos les gusta y otros no. Dicen, ¿por qué hace eso? ¿Porque se veía chulo? No, porque resulta que por la alimentación son los colores que obtienes y la energía que tiene al moverse. Así que la combinación de colores más energía determina si el individuo es un buen ejemplar para reproducirse, indistintamente del concepto de belleza. Y sobre todo, la capacidad de experimentar y replicar en cierta medida los atributos de Dios. ¿Puede un animal ser honesto? ¿Puede ser sabio? ¿Puede ser fiel? Se dice que los lobos se casan una sola vez, ¿verdad? Pero no en todo el género animal. Si fijas, la distinción está en que nosotros podemos experimentar los atributos comunicables de Dios y un ser animal no. Entonces fíjate cómo Dios dota al hombre de habilidades que el género animal no puede tener. ¿Qué me dices de la ciencia, de las matemáticas, de la física? El reino animal no lo puede hacer, solamente el género humano. Entonces, al ser a imagen y semejanza de Dios, ojo, no significa que Dios tiene 2 ojos, tiene boca y tiene 2 manos, porque Dios no tiene forma. Se refiere a que somos semejantes a Él en cuanto a esas capacidades que solamente Él tiene y ningún otro ser creado tiene. Entonces, vamos al versículo 26 al 30, dice: y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo: yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla, todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno, y vino la noche y llegó la mañana y ese fue el 6º día. Fíjate bien, todos los animales y el género humano se reproduce según su género, ¿verdad? Pero ¿quiénes son los únicos que tienen capacidad de administrar las cosas? El ser humano. Para administrarla necesita conciencia de sí mismo, ¿verdad? Necesita sabiduría, necesita creatividad. Es cierto que los animales son creativos hasta cierto punto, pero no alcanza la creatividad del ser humano. De hecho, vamos a seguir leyendo cómo nos habla de quiénes son los que crearon los instrumentos musicales. No estaba en una cueva, uga, chaca, uga, y se encontró que algo hacía ruido. La Biblia narra una historia totalmente distinta. De hecho, si yo te preguntara, bíblicamente hablando, ¿existieron los cavernícolas? ¿Qué me dices? Es una pregunta capciosa, ¿eh? ¿Existían los cavernícolas, sí o no? O sea, ¿ningún hombre de la Biblia vivió en cuevas? Sí había cavernícolas, pero no como nuestros amigos ateos o materialistas dicen, que eran gente inepta, que tenía que ir aprendiendo, tenía que darle un mazazo a la que le gustaba para poder llevársela. Había gente viviendo en cavernas, pero eran personas civilizadas. Pero vamos a ir estudiando conforme avancemos en Apocalipsis, o nos vemos en Génesis. Entonces, los hombres representan a Dios en la tierra, ¿verdad? Son los únicos a imagen y semejanza de Él, y se les encarga que administren todo. Ahí está la imagen de Dios. Dios pone en orden todo y luego le dice al hombre: mantén ese orden. Todo lo que está aquí, adminístralo de manera que funcione, de manera que las cosas sean en cierto grado para glorificar a Dios por medio de lo que hacen, aunque más adelante en otro tema vamos a estudiar eso. Veamos por último Génesis 2, 1 al 4, porque ahí llegamos al 6º día y nos falta el 7º. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el 7º día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido.
Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Y la pregunta es, ¿qué creó en el día séptimo? ¿Creó algo o no creó? Dice, al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en este día descansó de su obra creadora. Y aquí la palabra descansó, el hebreo es Shabbat, del cual tienes el concepto israelita del Shabbat, del día de reposo. Y Dios en el día séptimo hizo Shabbat, reposó. Ahora, el problema que Jesús le confronta a los judíos, en sus contemporáneos a él, es que ellos habían interpretado que en el día de reposo no se hace nada, no se hace trabajo. Y Jesús dijo, aún mi Padre trabaja en el día de reposo. O sea que cuando aquí nos dice que reposó, no significa que no hizo nada. La palabra Shabbat es poner fin, cesar, detenerse, reposar. Poner fin, cesar, detenerse o reposar. Jesús dijo a los fariseos hipócritas, ¿quién en día de reposo si su burro cae a un hoyo no lo saca? Dice, y esta mujer que Satanás había entrado durante, 70 años, no había yo de liberarla. Cuando sonó una mujer en día de reposo se escandalizaron porque dice, no puedes trabajar el día séptimo. Pero este reposo del cual habla la Biblia es un reposo distinto. Vamos a Salmo 132, versículos 7 y 8. Salmo 132, versículos 7 al 8. Dice, vayamos hasta su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, ven a tu lugar de reposo, tú y tu arca poderosa. Luego versículo 13 al 16. El Señor ha escogido a Sión, su deseo es hacer de este monte su morada. Este será para siempre mi lugar de reposo, aquí pondré mi trono, porque así lo deseo. Bendeciré con creces sus provisiones y saciaré de pan a sus pobres. Revestiré de salvación a sus sacerdotes y jubilosos cantarán sus fieles. Aquí también habla del reposo con la misma palabra. ¿Y qué es lo que se experimenta en el lugar donde el Señor reposa? Ahí dice, bendeciré con creces sus provisiones y saciaré de pan a sus pobres. El lugar de su trono, en el concepto de aquel entonces, donde reposa el rey, en este caso Dios, es el lugar donde él domina. Cuando el rey reposa en su trono, implica que él tiene control sobre su territorio. Ahora, si en el séptimo día reposó de todo lo que había hecho, ¿qué significa eso? ¿Qué pasó en el séptimo día? Dios tomó el control de todo. Esto es muy interesante, porque si Dios es el que reposa, toda la tierra es su morada. Cuando Dios reposó de toda la obra que había hecho, implica que Dios está gobernando todo lo que hizo. Y esto nos da el contexto para entender cómo es que Dios hablaba con Adán y Eva. Porque si Dios está reposando aquí, entonces hay una forma en la que se manifiesta aquí con lo que interactuaron Adán y Eva. Cuando Dios está reposando, toda esta creación es como si fuese su templo. De hecho, vamos a ver más adelante que en el templo de Dios, ahí reposaba el Señor, ahí moraba el Señor. Si Dios estaba en el templo, nadie podía entrar y ningún enemigo podía hacerles algo. Cuando llevaban a Dios, la presencia de Dios en el arca, a donde fueran, vencían, porque ahí reposaba Dios con ellos. Entonces, cuando nos dice que Dios reposó en el día séptimo, nos está hablando que Él era quien gobernaba todo. Y si Él es quien goberna y los hombres administran, ¿a quién le daba cuenta a los hombres? A Dios. Así que se ve una jerarquía. Normalmente en el contexto de aquel tiempo se pensaba que el trono de Dios estaba acá, en el cielo. Y gobierna sobre todo. Y mientras los hombres tienen, digamos, un mini tronito donde ellos gobiernan la tierra. Pero claramente el ser humano es un ser subordinado
a Dios. ¿Era libre de hacer lo que quería este hombre? Claro que no. Se le otorgó una responsabilidad delimitada. Tú gobiernas sobre las aves, lo que está en el agua, lo que está en la tierra. Pero quien reposa sobre toda la creación es Dios. Lo que nos está comunicando Moisés ahorita es que en el principio todo es bueno. Dios dijo, cada día que creó todo era bueno. ¿Por qué? Porque Dios tiene control de todo. Dios reposa sobre su creación. Él es quien manda, quien gobierna. De manera que tanto Adán y Eva, como encargados de administrar y de gobernar la tierra, rendían cuentas al Creador de todas las cosas. Y esto es importante también porque si Dios viene y gobierna aquí, hay una forma en la que el ser humano se relaciona con Dios. Había forma de verlo, como viene ahí la Escritura, cara a cara. Así que toda la narración de los 7 días de la creación tienen que ver con el lugar que Dios preparó para tener una relación con el género humano. Cuando hablamos entonces de sacar un resumen de Génesis 1 y cachito del 2 en cuanto a la creación, Moisés nos da el enfoque. El objetivo de Dios con la creación era tener una relación con el hombre. Somos en esta medida, ahorita en esta situación en la que estamos lejísimos de lo que Dios originalmente diseñó. Pero, adelantándome a lo que dice Apocalipsis, todo este esquema que se perdió se va a recuperar. ¿Cuándo? En el reino milenial. ¿Verdad? Las profecías dicen que Dios gobernará sobre el monte de Sión, ahí será su lugar de reposo. Y nosotros reinaremos juntamente con Cristo. Y toda la creación será restaurada. Ya no habrá guerras, la gente se dedicará a la cosecha, cada uno tendrá su propia tierra. Este esquema en lo original va a regresar. El reino milenial de Cristo es el retorno o la institución de todo aquello que se perdió. Entonces, podemos decir que la historia de la Biblia empieza ahí y termina en una versión mejorada de esa. Lo que Dios inició y el propósito que tuvo al crear el hombre para ponerlo a gobernar y él tener una relación con él, no se perdió, sino que permitió la caída, se destruye todo eso, se manifiesta quiénes son los que Dios eligió y al final Dios regresa todo a un modelo muy similar con un montón de personas que a diferencia de Adán y Eva lo conocen con mayor profundidad. Así que a Dios no se le escapó la serpiente en el Edén, a Dios no se le arruinaron los planes con la caída de Adán y Eva. Todo estaba diseñado de esa forma desde el principio. Entonces dime, ¿venimos del chango? Evolución teísta. Adán y Eva eran los primeros homínidos, porque todos los demás eran changos. Aquí hay dolor, tristeza, enfermedad, llanto. No, ¿verdad? Si todo era bueno, no puede haber eso. Ahora, si existe la evolución teísta y Dios trajo a Adán y Eva diciendo de todos los mezclas de animales que hice y todas las combinaciones y lo que se mezcló, ya iba dándole, más o menos dándole forma a Adán, todavía está medio simiesco. Cuando dice, ahora sí, este va a ser Adán, para que toda esa evolución animal llegara a este punto, ¿qué se requería? Es más, ¿qué se requiere para hablar de evolución? Muerte. Si tú hablas que el animal más adaptado es el que sobrevive según la evolución, entonces tiene que haber adaptaciones que fallaron, tiene que haber deformaciones, tiene que haber mutaciones, tiene que haber dolor, tiene que haber muerte. Y en este relato bíblico no hay dolor, no hay muerte. Quien usa la evolución para tratar de conciliar lo que la ciencia ha dicho y lo que la Biblia dice,
está diciendo que en todo esto, para llegar a este punto, hubo muchísimas muertes, comerse unos entre otros, enfermedades, mutaciones, deformaciones, hasta que llegó a este punto. Y eso sería totalmente ajeno a la Escritura. No deja de ser cristiano el que cree en la evolución teísta, ¿verdad? Pero me parece que carece rotundamente de fundamento bíblico. Si no hay llanto, no hay muerte ni dolor hasta que el hombre pecó, no hay nada de evolución previo a eso, ¿verdad? Ahora, dicen algunos cristianos, y lo vamos a ver más adelante, esta creación, Adán y Eva, tienen a Caín y Abel, ¿verdad? Y Caín se casa en la tierra de Nod. ¿Con quién se casó? Dicen, es que este es el punto. Cuando creó a Adán y Eva, ya había creado más cosas, ya había otras civilizaciones. Pero esas civilizaciones no estaban en el plan de Dios, entonces de repente Dios volvió a empezar. Pero acá ya había muchos otros seres humanos con los que se casó Caín y Abel. Pero eso, ¿de dónde sale? No del relato bíblico, ya es de la imaginación de alguien. Entonces, por eso es importante ver que hasta este punto hay demonios ya, seres malvados, ¿sí o no? Si Dios dijo que todo era bueno aún en el séptimo día, entonces no hay nada malo, ni demonios, ni nada de esas cosas. ¿Alguien había escuchado hablar de Lilith? Levante la mano que había escuchado hablar de Lilith. Ok. ¿Lo sacas del relato bíblico a Lilith? ¿Qué es Lilith? Dicen, según la tradición judía, que Dios hizo una mujer antes que Eva. Pero pues no se dejaba esa mujer, ¿verdad? Y era más inteligente que Adán. Y ella veía como inferior a Adán. Y cuando Adán quiso gobernarla, pues no se dejó. Y se fue a vivir a otra parte y dejó a Adán solo. Y dijo Dios, no es bueno que Adán está solo. Le haré ayuda idónea, porque la otra se le fue. Entonces creó a Eva con menos capacidad intelectual para que no se le revelara al hombre. Y a Lilith, pues no hallaba qué hacer con Lilith, y como Lilith se fue como enojada y despechada, pues que tiene relaciones con Satanás, y que empiezan a tener hijos, pero no son ni humanos ni espíritus, sino que son los demonios. Esa es la versión recortada, Hernán Valdés, de la tradición judía, de Lilith. ¿Te parece que eso proviene de la Escritura? No, nada que ver. Por eso, ojo, no te creas todas, muchas historias fantasiosas que hay sobre el principio. Si no están en la Escritura, son falsas. ¿Ok? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Creo la última vez nos tomó como 3 años darle la vuelta a toda la Biblia. Hoy es el primer día. Veremos cuánto nos toma esta ocasión. Mientras más pasa el tiempo, más nos tardamos en terminar la Biblia, pero eso sí, más aprendemos. Entonces pongamos en manos de Dios este estudio. Para los que llegaron un poco después y no alcanzaron a ver el aviso, les comento que a partir de hoy ya no va a haber secuencia entre los temas de miércoles y temas de domingo. Los temas de domingo van a llevar una secuencia y los temas de miércoles otra secuencia. La secuencia que vamos a tener los miércoles es Antiguo Testamento. Y los domingos vamos a seguir estudiando fundamentos. ¿Ok? Entonces, la gente de domingo ya no va a perder secuencia y la gente del miércoles se va a llevar doble beneficio con 2 esquemas distintos de enseñanza bíblica. El modelo secuencial y teología sistemática. Así que quien venga miércoles y domingo se beneficia más, abarca más que el que solo viene los domingos. ¿Ok? Entonces pongamos en las manos de Dios este estudio que estamos empezando y que nos dé sabiduría. Gracias Dios, porque vamos a empezar de nuevo según tu misericordia.
Concédenos, Padre, aprender de tu palabra con mayor profundidad de lo que hemos hecho anteriormente. Tu palabra es clara que cuando un cristiano empieza a avanzar en santidad, como dice la Biblia, empieza a meterse en los asuntos complejos de la Biblia, debiésemos entenderlos porque tu Espíritu Santo está con nosotros. Podemos entender en tu palabra que debemos madurar y cada vez estudiar los asuntos más complejos de tu Escritura. También tu palabra nos dice que tu Espíritu Santo es quien nos dice lo que Jesús enseñó, quien nos dice lo que ha oído del Padre. Y sobre todo en la Escritura, el Espíritu Santo es quien nos hace entender. Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe en este nuevo estudio, que podamos aprender con mayor profundidad lo que has escrito para nosotros, Señor, pero que no se quede solo en nuestros cerebros, sino que podamos llevarlo a la práctica. Algunos temas como los de hoy tienen mucho que ver con conocimiento, pero queremos pedirte que este conocimiento no nos haga envanecernos, sino que nos ayude a entender de mejor forma nuestra fe en ti, Señor, de manera que cuando no es aplicable a la vida diaria, podamos usarlo como información para poder responder a quien nos demande razón de nuestra esperanza. Padre, también tu palabra dice que debemos amarte con el entendimiento. Concédenos, Señor, entender cada vez más de ti a través de lo que nos has revelado en tu Escritura, para conocerte cada vez más, Señor, y poder tener una relación más cercana contigo. Ponemos en tus manos todo lo que tenemos planeado hacer para que, si es tu voluntad, se lleve a cabo, Señor, pero si no, no importa, cámbianos los planes, cambia lo que tengas que cambiar. Lo que te pedimos es que hagas tu voluntad en nuestras vidas. Guíanos, Señor, nos ponemos en tus manos. Gracias por todo lo que nos vas a enseñar, confiando en que es agradable y bueno para tus ojos y conforme a tu voluntad. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Preguntas. ¿Quién tiene una pregunta? Tenemos 15 minutos para preguntas. ¿Tienes una pregunta? Levanta tu mano. Ahí hay una mano levantada. Bueno, sobre el versículo 31 de Génesis 1, que dice que Dios consideró que las cosas eran buenas. ¿Cómo podemos entender que dice que consideró? O sea, esa parte. Bueno, en la Reina Valera 60 dice Dios vio que todo era bueno. Y la palabra bueno ahí es el hebreo benéfico, agradable. Cuando Dios ve todo lo que crea, según la palabra entiende dos cosas. Que Dios dijo que todo es agradable y todo es para bien. Eso implica que de todo lo que se creó hay beneficio, según los planes que Él tiene. Pero vamos a ir bien desentrañándolo conforme avancemos en Génesis. Porque hasta ahorita no tenemos información de qué es lo que sigue después de ahí. Digo, ya la sabemos, pero no la hemos estudiado con detalle. Y el punto es ver cómo el hecho de que Dios asegure que todo es bueno no entra en conflicto con la caída del hombre. Porque aún todo esto que preparó, hablando de Adán y Eva y de Satanás, sabiendo que Satanás va a pecar y que Adán y Eva también, todo lo que estaba creado no dejó de ser bueno en ese sentido. Porque Dios no puede hacer lo malo, ¿verdad? O sea, entonces podemos decir que en vez de bueno es benéfico. ¿El Dios qué, perdón? En vez de que sea bueno es benéfico. Ajá, benéfico, agradable. Ah, ok. Sí. ¿Alguien más? Buenas noches. Ahí en el versículo de Génesis 1:2, que habla sobre el abismo, como lo comentaba, Ajá. Bueno, como él comentaba que abismo era lo que estaba abajo del agua, pero bueno, ahí checándolo, hay otros versículos que hablan del abismo Uh-huh. y lo relacionan siempre con el agua. Con el mar. Sí, con el mar, o sea, como lo profundo del mar. O sea, no, también cabría esa explicación, por así decirlo. Sí, es que fíjate, cuando hablas del abismo está íntimamente relacionado con el mar, o sea, el mar, por eso me decía, era la entrada al abismo. En el sentido de que aquí para ellos era un misterio, hablaban de monstruos
o de demonios. De hecho, tú puedes ver que en el Nuevo Testamento los demonios dicen que se los iba a mandar al abismo. Entonces, esto en cuanto al abismo era una zona extraña para ellos, como que podía contener cosas inmateriales como materiales, pero no era algo previamente, o sea, propiamente definido como físico. Por eso el hecho de que los demonios estén en los abismos y todo eso. Pero ahí voy más que nada hay un versículo de Job. ¿Lo puedo leer? Uh-huh. En Job 38:16 dice en la Reina Valera: ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? Uh-huh. O sea, se hace referencia o da a entender que el agua viene del abismo, ¿no? Como que es profundo, es la profundidad del mar, vaya. Entonces ahí en Génesis 1:2 habla que la oscuridad estaba sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas. Uh-huh. Bueno, yo entiendo ahí que la oscuridad es el fondo y del agua, vaya, del abismo, y el Espíritu Santo estaba sobre esa agua, ¿no? Uh-huh. No sé si sea bien así o esté mal. Sí, fue lo que expliqué. Okay, gracias. ¿Alguien más? Buenas noches. Yo me quedé un poquito, me perdí en lo del séptimo día. Con la definición de Shabbat, diste 4 definiciones, una de ellas viene siendo concluyó, o finalizó más bien. Uh-huh. Digo, me queda claro que no es reposo de descanso, porque entonces no sería Dios, o sea, Uh-huh. pero ya me perdí yo en el tema de cómo ligaste con otro versículo para llegar al punto de Okay. morada, o sea, ahí Sí, sí porque, no... bueno, aparte en el contexto cultural, tú lo puedes ver incluso en la religión pagana. La idea de tener un templo implicaba que el Dios para el que había sido edificado el templo moraba ahí. Y si tú querías algo de ese Dios, tenías que ir a su templo. Y si tú podías lograr un trueque con ese Dios, si ese Dios estaba en su templo, ahí tenía autoridad para cumplirlo. No le podías pedir nada fuera del templo, porque ahí el Dios no tenía autoridad, tenía que ser en su templo. Entonces se hablaba de que esa deidad reposaba ahí. La idea de reposo en la cultura pagana, incluso en la Biblia, tiene que ver con ese dominio y control. Entonces, si en el día séptimo Dios reposa sobre todo lo que creó, habla sobre el dominio según el contexto cultural. Listo. ¿Alguien más? ¿Allá atrás? Buenas noches. Bueno, más o menos con la pregunta que hizo. Por ejemplo, el reposo quedamos que era en gobernar. Entonces, nosotros ¿cómo deberíamos de tomar el reposo? ¿Como literalmente lo tomamos como un descanso, ¿verdad? No. ¿O cómo vemos la parte de gobernar? De hecho, Hebreos dice que hay un reposo pendiente para nosotros, ¿verdad? Y que todavía puedes entrar a ese reposo. Así que no hablaba de un día en particular, sino el reposo que viene con la glorificación, donde gobernamos juntamente con Cristo. Es el reposo donde ya no estamos luchando con nosotros mismos, donde tenemos control sobre nosotros mismos en lugar de estar peleando constantemente con nuestra carne. Ese es el reposo que se recibe en Cristo Jesús, no en esta vida, sino en la venidera. Entonces, cuando hablamos del reposo y que Dios le instituye a los israelitas que deben reposar cada X tiempo, la idea del Shabbat no es en que dejes de trabajar, sino en que ese día lo uses para ver hacia atrás y ver cómo puedes poner en control todas las cosas, cómo, digamos, empiezas a administrar y a tener conciencia y recapacitar sobre todo lo que has estado haciendo para hacerlo de la manera correcta. Tratas de imitar a Dios en cuanto a lo que tú tienes dominio. Y si tienes que reposar cada semana, implica que tú tienes control. Así que cuando hablamos de Shabbat, hablamos de paz y tranquilidad, pero no de una forma sobrenatural, sino como la consecuencia de una buena administración. Reposamos de problemas y todo porque estamos siendo administrados, porque tenemos control de las cosas, no porque hacemos un alto al trabajo y nos dedicamos a hacer nada, que es lo que Jesús les recriminó a los contemporáneos de ese tiempo.
¿Me explico? Pero el reposo que está prometido para nosotros es hasta la próxima vida, ¿verdad? Gracias. Sí, buenas noches. ¿Cómo se le responde a un ateo cuando te dice, ¿y a Dios quién lo creó? Bueno, a un ateo en ese caso se le responde así: ¿qué entiendes por Dios? Porque si él piensa que a Dios lo tuvo que crear algo, su definición de Dios no es la misma que la nuestra. Una definición simple de Dios es la primer causa no causada. Eso implica que si tú analizas nuestro universo, todo tiene una razón por la cual está aquí, ¿verdad? Causa-efecto. Todo lo que ahorita ves es efecto de una causa. Entonces, yo había argumentado hace tiempo que esta es la prueba de que Dios existe. Y dicen, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver el marcador? Bueno, para que el marcador esté aquí, ¿qué se requirió? Bueno, pues que a alguien se le ocurriera poner estos elementos juntos y usarlo así, ¿verdad? Pero para que hubiera plástico, bueno, pues se requirió petróleo. ¿Y para que hubiera petróleo? Bueno, pues se requirió seres fosilizados que generaran ese petróleo. ¿Y esos seres de dónde vinieron? Bueno, pues de otros seres. Y si te vas hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás, tiene que llegar el punto en que tuvo que haber algo que no tenía una causa atrás, ¿verdad? Y que causó todo lo demás. Eso es la definición de la primer causa no causada. Para que haya algo, se requiere que haya habido una primer cosa que siempre ha existido. De lo contrario, no tiene fin. Porque si yo pregunto, ¿qué es primero, la gallina o el huevo? ¿Qué me contestaría? La gallina. Bueno, ¿y cómo llegó a esa conclusión? Si para la gallina hace falta un huevo, ¿cómo es la gallina primero? Alguien tuvo que crear a la gallina, ¿no? ¿Cómo? Alguien tuvo que crear a la gallina. Ahí está el punto. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Según la Biblia, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? Dijo Dios, creó los seres terrestres y que se reproduzcan según su género. Así que, ¿qué fue primero? La gallina. Eso implica que tuvo que haber una primer gallina. ¿Pero qué creó la gallina? Dios. ¿Y qué creó a Dios? No, Dios por definición es la primer causa no causada. Es lo que originó a todo sin causa alguna. No puede existir nada si no hay una primera causa no causada. Porque si no todo sería infinito hacia atrás, ¿verdad? Y eso es importante que lo entendamos. Si estamos en el tiempo ahorita, supongamos que esta es la línea del tiempo. Estamos aquí el día de hoy, ¿verdad? Si nos vamos a buscar la causa de todo lo que ha pasado, te vas a ir regresando en el tiempo, ¿verdad? Y si esto no tiene fin, hablamos del infinito, ¿verdad? El infinito hacia atrás. Pero si realmente hay un infinito hacia atrás, nunca hubiéramos llegado a este punto, ¿verdad? Porque si el infinito no tiene fin y te vas al infinito y vienes contando hacia acá, pero ese infinito, nunca llegarías a este día. Por eso es imposible que haya hacia atrás un número de repeticiones infinitas. Tiene que haber un principio. Y esa es la primer causa no causada. A eso es lo que decimos, le llamamos Dios. Así cuando el ateo argumenta que ¿quién creó a Dios? Es que no entiendes qué es Dios. Y cuando le explicas que es la primer causa no causada, se da cuenta que es, o debe darse cuenta que es ilógica su pregunta. No puedes preguntar qué creó o cuál es la causa de la primer causa no causada. ¿Me explico? Sí. ¿Alguien más? Buenas noches. Mi pregunta es de lo que estabas tocando ahorita, el tema de Dios creó primero la materia y de la materia sacó el barro y después le dio aliento de vida. Bueno, allí siempre he tenido una duda entre lo que es duocotomía y tricotomía. Okay. Esa es mi pregunta, Arturo. Bueno, habría que ver si es cuerpo, alma y espíritu o cuerpo y alma y espíritu como sinónimos. Bueno,
hay muchos pasajes que parecen decir que es una dicotomía, porque muchas cosas que el alma se dice del alma también se dice del espíritu. Prácticamente, si tú juntas todo lo que se dice del alma y todo lo que se dice del espíritu, prácticamente es lo mismo. Pero, por ejemplo, en Apocalipsis nos dice que eran las almas de los decapitados, ¿verdad? Pero, si no me equivoco, en Hebreos nos habla de que nos hemos acercado a la congregación de los espíritus de los santos hechos perfectos. Entonces dices, bueno, ¿es mi espíritu lo que sigue o es mi alma lo que sigue después de que se muere el cuerpo? Bueno, la Biblia parece decir que son las dos cosas. Pero también hay un pasaje que dice que Dios, que dice, llene su ser en su cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Cuerpo, espíritu y alma, no me acuerdo cuál es el orden. Y los menciona como tres cosas. Y ves que en algunas veces se usa la palabra espíritu y en otras veces la palabra alma. Y entonces eso también pudiese indicar que aunque la parte espiritual es una misma, habría una distinción entre alma y espíritu. Pero cualquiera de las dos es válida. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Sí, buenas noches. Pastor, dice que la serpiente era más astuta que todos los demás animales. Suponiendo que ese ser, al menos, al que llama serpiente, al menos tenía una forma de animal, y no sé si realmente era un animal, ¿verdad? Pero, ¿qué hay con la orden que Adán había recibido? Lo alcanzamos a leer, creo yo, 2 veces, donde le dice, bueno, tú vas a tener dominio, tú vas a señorear sobre todo lo que ya nos marcaste, ¿verdad?, que viene en la Biblia. ¿De qué manera, pastor, falló, por así decirlo, Adán en obedecer esa orden de señorear, puesto que este ser llamado serpiente lo hizo que él desobedeciera a Dios? O sea, ¿de qué manera Adán tuvo ese señoreó, dominó a ese animal o lo que haya sido, ¿verdad?, si ese ser lo hizo a él desobedecer a Dios? O sea, ¿en qué manera podemos ver ese dominio o señorío que se suponía que Dios le había dicho? Tú vas a dominar sobre todo eso, pero yo sé que es el plan de Dios y que todo lo tiene fríamente calculado, eso ya lo sé. Pero en cuanto a señorear y dominar sobre toda la creación, ¿podríamos pensar, pastor, que en ese caso falló o cómo lo puedo entender eso? No, lo que pasa es que no tenían dominio sobre toda la creación. Yo dije que estaba limitado a las aves, los peces, o la vida en el mar y vida en la tierra, nada más. El plano espiritual y todo lo demás ellos no tienen ningún control. Ahora, serpiente, si fuese una serpiente literal que podía hablar y pensar y razonar, entonces ya tendrías un conflicto con explicar cómo es que esa serpiente es imagen y semejanza de Dios en ese aspecto, ¿verdad? Por eso cuando hablamos de serpiente, haciendo referencia a Satanás, que es un ser espiritual, que quizás pudo haber venido y tomar forma como de serpiente, o solamente se le dice serpiente por la característica de la astucia, ya que vemos que Jesús nos dijo, sean, ¿cómo es?, astutos como serpientes y mansos como palomas. Entonces puede decírsele serpiente como un calificativo para describir lo astuto que era este ser. Pero si realmente este ser es Satanás, Adán y Eva no tenían gobierno sobre él, porque está fuera de sus límites. Debo entender que entonces no era un animal, porque desearía todo en el mi conclusión de... y en mi postura, no podía ser una serpiente natural. Es un ser espiritual que es astuto como serpiente y por eso se le llama así. Sí, porque lo compara, dice, era más astuto que todos los animales. O sea, es una simple comparación. Pero incluso, no era animal, pero lo compara con animales. Sí, y la palabra animal se puede traducir como ser vivo también. O sea, puede hablar en genérico, no nada más en el reino animal. Gracias. Se acabó el tiempo, ¿verdad? Ok. ¿Avisos? Gracias.